Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que estén bien. Ya casi se acaba esta semana. Sábado es festivo, pero no sé si toca trabajar o no. Por lo menos no sé de ustedes. Les envié el archivito, este archivo de Excel, que es el que tiene las pestañas para buscar objetivo y para trabajar con el Solver. Vamos a recordar algunas cosas de esas que vimos por allá en el colegio, ¿sí? Porque estas funciones son precisamente para hacer cálculos, ¿sí? Las encontramos aquí. Bueno, entonces vamos a comenzar la clase hablando un poquito de ellas. ¿Me comentan si ven la presentación? Sí, ¿Me señor. confirman? Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a trabajar básicamente buscar objetivo y buscar soluciones, que sería con Solver. Ahí vamos a darnos cuenta de que ambas trabajan similar, pero hay una pequeña gran diferencia. Bueno, buscar objetivo. Esta es una herramienta de Excel que le permite a uno buscar un valor adecuado para que una fórmula o una tabla se ajuste a lo que yo necesito o deseo. ¿Sí? Es decir, a veces uno dice, oiga, yo quisiera poder hacer esta inversión, pero necesito ver cómo me quedarían las cuotas si esto me va variando de esta manera. Y entonces uno encuentra mediante una fórmula, siempre hay una fórmula que pues puede ser aritmética e implicar algunas otras funciones, encuentra ese valor que necesita o desea según la variación de un parámetro. Y este parámetro, y voy a resaltar el un, porque la gran diferencia entre buscar objetivo y solver es que buscar objetivo trabaja únicamente con un parámetro variable. Mientras que en Solver yo puedo poner varios parámetros variables. Esa es la diferencia. ¿Para qué sirve buscar objetivo? Calcular amortizaciones de préstamo. No sé ustedes, pero pues cuando uno va a un banco a solicitar un crédito, entonces le preguntan, bueno, ¿usted cuánto quiere del crédito? Tanto. El interés va a ser este, va a ser fijo, cuotas fijas, de cuánto dispone usted, de cuántos años necesita usted el crédito. Lo meten esos datos y le dicen a usted, mire, para ese tiempo, para ese monto y a la tasa de interés que le estamos dando y con la cuota mensual que usted va a dar, ¿no? ¡Prum! Se demora tantos meses, ¿sí? O le dicen a uno a partir de los meses, le dicen su cuota mensual mínima tiene que ser de tanto, ¿sí? Entonces, hay varias condiciones que se pueden manejar para amortizaciones de créditos o préstamos. Esto funciona en las entidades bancarias, los gota a gotas en otra cosa. Pero tienen que tener en cuenta que el interés es fijo y que los desembolsos mensuales sean fijos. Así funciona el crédito de vivienda en Colombia, ¿sí? Por eso es que cuando uno se supone que a los 15 años, después de haber ya pagado una cantidad de tiempo, pues usted está pagando cuotas muy pequeñas, ¿sí? En comparación a las que empezó a pagar, porque se supone que los sueldos van aumentando a medida que va aumentando la inflación. Digo se supone porque pues los sueldos no aumentan al mismo ritmo, ¿sí? El costo de la vida y las cosas son más caras, ese ritmo de aumento es mayor que el ritmo de aumento de los sueldos, pero igual va a estar subiendo. Por ejemplo, yo no estoy ganando lo mismo que ganaba hace 15 años, pero tenía mejor poder adquisitivo en esa época que ahora. Entonces, de eso se trata. Entonces, buscar objetivo me determina cuál es el importe inicial del préstamo, ¿sí? O cuál es la cuota mensual específica que yo voy a pagar por ese préstamo. Otra cosa es para planear inversiones, ¿sí? Por ejemplo, si usted tiene un objetivo, quiero decir, quiero ahorrar tanto para la jubilación, hay modos de ahorro, hay ahorros diarios, hay ahorros mensuales en los que uno va dando una cuota, ¿sí? Y se sabe qué rendimiento esperado va a tener la inversión, porque cuando uno pacta con el banco le dice, mire, la tasa de usura, por decir algo que dio el Banco de la República, está en el 5%, yo le voy a dar el 4,33.
Sí, porque el banco nunca le va a dar a uno por encima de la tasa de usura. Pero igual, eso es una inversión que si bien gana poquito, no tiene riesgos. ¿Sí? Digamos que esa es la diferencia de invertir en otras cosas y en los bancos, porque los bancos pues tienen muy poco riesgo. Entonces, uno puede determinar qué contribución mensual necesita para alcanzar el objetivo en el periodo de tiempo que necesita. Presupuestación. Por ejemplo, yo tengo un presupuesto fijo y necesito asignar fondos a diferentes categorías. Entonces, yo puedo utilizar buscar objetivo para determinar cómo voy a asignar o a distribuir de manera óptima ese presupuesto para que se maximice su uso. ¿Sí? Para hacer análisis en el contexto empresarial, me permite determinar la cantidad de unidades que yo debo vender para alcanzar el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es aquel en el que lo que yo recibo por ventas es igual a lo que me gasté haciendo las cosas que voy a vender. ¿Sí? Por decir algo, si yo siembro papayas, yo tengo que hacer una inversión grande en abonos, en terreno, en tiempo, en cuidado, en agua, en maquinaria, en pesticidas, bueno, en muchas cosas, ¿sí? Y yo ya he determinado con el tiempo, oiga, para producir las 1000 papayas, a mí me toca gastarme 1500 pesos o 2500 pesos por papaya, ¿sí? Entonces yo tengo que averiguar en cuánto debo vender mínimo esas 1000 unidades de papaya o esas 1000 papayas para que cubran los gastos de funcionamiento, ¿sí? Tanto costos como gastos. Entonces, ahí es cuando uno dice que se puede determinar el volumen de ventas necesario para obtener un determinado beneficio o el costo de cada unidad que usted va a vender, ¿sí? O cuánto debo yo disminuir en el costo de producción. Entonces también sirve para hacer ese tipo de análisis. Entonces vamos a hacer ejemplos con el interés que me puede cobrar un banco pagando X cantidad mensual o cuál es el precio de venta de mínimo de un producto para llegar a un punto de equilibrio. Esos son ejemplos que vamos a ver ahora. Bueno, como esto es un método matemático iterativo, no vamos a hablar de eso mucho. Es decir, lo que hace es que digo, oiga, ¿cuál será la combinación perfecta de números? Y entonces empieza a probar soluciones. Obviamente lo hace muy rápido. ¿Sí? Si yo me pongo a probar las soluciones, venga, pongámosle uno aquí, dos acá y tres acá. Uy, no, muy lejos. No, ahora pongámosle, movamos este 2, pasémoslo a 2.5. Ah, vea que tampoco se está alejando. Entonces, en vez de 2.5, pongámoslo en 1.5. Ay, vea, ahí se está acercando. Eso lo puede hacer uno a mano. Sí, lo puede hacer a mano, variar los parámetros a mano, pero se demora mucho tiempo. Entonces, la idea de estos métodos iterativos es que van probando valores numéricos de una manera muy rápida hasta que encuentran el valor que cuadra con la función o el objetivo que ha sido fijado. Esa manera de cuadrar los valores numéricos se denomina convergencia. Bueno, entonces ya habíamos hablado de que la única limitación que tiene la función de buscar objetivo es que solo puede variar con una única celda y eso pues limita sus posibilidades. Bueno, entonces vamos a abrir la hojita. Un momento. Vamos a abrir la hojita que sacamos, la de Excel. Listo. Esta de acá. Pero lo primero que vamos a hacer es verificar que en nuestra pestaña de datos esté habilitado un menú que se llama previsión, análisis de hipótesis, y ahí tengamos administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos. Por favor, confírmenme. Eso viene desde Excel desde hace mucho tiempo. Sí, eso no es solo del Excel nuevo, sino que ese buscar objetivo y el Solver vienen desde hace bastante tiempo. Entonces, por favor, me confirman si tienen el análisis de hipótesis y el buscar objetivo habilitados y cualquier cosa me avisan.
¿Me confirman? Aparentemente sí. Ok, ayudar. Muy bien. Entonces digamos que aparentemente sí. Primer ejemplo de buscar objetivo. Aquí tenemos una super mega ecuación impresionante, ¿sí? Porque así es que toca empezar por lo más sencillo. Resulta que yo tengo un número que es 10, tengo otro número que es 2 y la multiplicación de esos números me da 20, ¿sí? Cuando uno lo escribe, ¿sí? Yo me acuerdo de mis clases por allá, cuando estaba en el colegio le decían a uno, encuentre un número que multiplicado por tanto me dé la suma de las edades de Pedro y Luis, teniendo en cuenta que la edad de Pedro es la mitad de la de Luis y Pedro tiene 8 años. Listo. Así le decían a uno de esos famosos problemas del álgebra de Baldor y esa cosa. Pero realmente este 2 por 10, esto realmente lo que estoy haciendo aquí, pues 2 por 10, 20, y uno lo sabe, es decirle, oiga, hay un número, que en este momento lo voy a llamar X, que al multiplicarlo por 10 me da 20. Ah, sí. ¿Cómo hay yo ese número? Pues yo cojo y me acuerdo de esa matemática del colegio y digo, no, pues si aquí está multiplicando, pasa al otro lado, pero dividiendo. Entonces, listo, cojo el que estaba en el otro lado, que es el número 20, y paso este 10 aquí a dividir. Y cuando yo hago esa división que se hace, pues, mentalmente, el número resulta que es 2. Y efectivamente, cuando yo multiplico 10 por 2, eso me da 20. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo sé que aquí, pues, para que me dé 50, yo tengo que poner aquí 5. ¿Sí? Pero, pues, la idea no es que yo lo haga, sino que estamos aprendiendo a utilizar la herramienta de buscar objetivo. Entonces, si yo necesito saber que aquí hay un número y que lo que yo quiero que es que esta fórmula que me dice que es de 8 por 9, porque es decir, yo solamente puedo iterar fórmulas, es decir, si yo tengo aquí, perdón, una constante que se llama 10, eso se quedó así para toda la vida, y por eso se llama constante. Lo único que yo puedo iterar es una celda que esté formulada, siempre. Y además de eso, tiene que haber una celda que está cambiando. ¿Cuál es la que está cambiando? Pues esta. Si yo tengo este, que es el multiplicador, y este es el multiplicando, pues este multiplicando número 2 sería el que yo cambie para que aquí el resultado de esa celda me dé 50. ¿Sí? Todos sabemos qué número tiene que dar, pero entonces vamos a hacerlo con buscar objetivo. Entonces, fíjense bien, tengo un número fijo, que es el multiplicando. Tengo un número que va a cambiar, que sería el multiplicador, y tengo una fórmula, que en este caso pues es la multiplicación entre los valores de dos celdas, que es la que yo voy a estar iterando para saber cuál es el número que multiplicado por 10 me va a dar 50. ¿Listo? Entonces me voy hacia análisis de hipótesis, buscar objetivo, y me dice, ¿cuál es la celda que yo quiero definir? No, pues la celda que yo quiero definir es esta, ¿sí? De 9. Ah, no, miento. Esta, de 10, porque es la que va a ser formulada. ¿Con qué valor? Ah, pues con 50. Quiero que el resultado sea 50. ¿Y cuál celda va a cambiar? Pues voy a cambiar esta celda de acá, ¿sí? Donde tengo el multiplicador. Si yo le digo aceptar, ¿sí se dieron cuenta que Excel hizo un trrr, ¿sí? Probó números que salieron con comas y todo eso? ¿Sí? No sé si les sale a ustedes, pero ahí alcanza uno medio a ver que Excel lo que hace es probar números y ¡trum! Hasta que llega al número correcto que da el resultado. Entonces, fíjense que aquí dice valor objetivo, ¿sí? Y aquí dice valor actual. Yo le dije, oiga, búsqueme este 50 y cuando llegue ese 50, pues dígame con qué número lo encontró. Vamos a ver qué significa. Ah, bueno, yo le puedo decir aceptar o le puedo decir cancelar. Si yo lo cancelo, no pasa nada. ¿Sí? Lo puedo volver a ejecutar, incluso creo que no me guarda. Entonces, definir celda que va a variar. Recuerden, siempre esa fórmula, perdón, esa celda tiene que estar formulada. ¿A qué valor quiero llegar? Voy a decirle en este momento que a 75. ¿Qué pasa?
y que cámbieme la celda 2. Vamos a ver qué hace. Ahí está. ¿Sí? Efectivamente, si yo multiplico 7.5 por 10 me da 75. ¿Sí? Entonces, de esa manera tan sencilla, yo puedo hallar los valores. Entonces, por última vez, para dejarlo como es, hay que definir esta celda, cuyo valor objetivo o valor final, el valor que yo quiero es 50, y voy a variar esta celda hasta que me dé ese valor. Si yo le doy a aceptar, pues ya quedó el valor puesto. Vamos a hacerlo para un número más grande, 18.527, pero lo que se hace es exactamente lo mismo. Yo le digo, por favor, es esta celda, la que yo voy a definir, y le voy a decir, cuando esa celda llegue a 18.527, ¿sí? Pare. ¿Y cuál celda voy a variar? Pues esta de acá, ¿sí? Varíeme esa. Ahí se demoró un poquitico más, ¿sí? Se nota que está probando números, hasta que encuentra el número que es. Le digo aceptar, y efectivamente, cuando yo multiplico 1852,7 por 10, me da 18.527. ¿Listo? Pero ¿qué pasa con los números más grandes? Hacen lo mismo, ¿sí? Lo vamos a hacer de dos formas. La que ya conocemos, para eso voy a copiar este número. Listo, la que ya conocemos, que sería decirle análisis de hipótesis, buscar objetivo, efectivamente que sea de 18, que llegue a este valor, cambiando la celda. Sí, lo encontró, ¿cierto? Sí, efectivamente lo encontró. Y vimos cómo los números iban hasta que llegó al número que era. ¿Listo? Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo. Yo tengo que este es mi número objetivo, ¿sí? 298 millones, etcétera. Y este número es la resta entre lo que yo tengo y lo que yo quiero. En este momento, si ustedes se fijan, ese número me da negativo, ¿sí? Me da negativo. Pero yo puedo, como esto es una fórmula, ¿cierto? Y este de aquí también está formulado. Entonces yo voy a decirle, oiga, ya no lo voy a hacer que me llegue acá. Quiero que mi análisis de hipótesis busque el objetivo con esta celda. Esa celda también está formulada. ¿A cuánto tiene que llegar esa celda? A 0. Porque cuando llegue a este número de acá, o sea, este 298, este número, menos este número objetivo, aquí va a ser 0. ¿Sí? Digamos que yo voy a ponerle aquí, bueno, voy a ponerle aquí 200. Fíjense que este número aumenta y este de aquí disminuye. Si le pongo 20.000, vamos a ver una disminución mayor. ¿Ven que disminuye? Si le pongo 2 millones, o si le pongo 20 millones, este número sigue descendiendo. Creo que me faltan ceros. Eso, ahí ya empezó a disminuir. ¿Sí? Entonces yo puedo manejar también una resta. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscar objetivo. Esta celda, que es la que está formulada. ¿A qué valor tiene que llegar? A 0. ¿Y qué celda voy a cambiar? La misma. Y le digo aceptar. Ahí está. Fíjense que cambiaron. Voy a repetirlo. Que no sé si alcanzaron a ver. Voy a esta de acá con el valor 0. Y voy a cambiar el multiplicando. Eso sí no varía. Fíjense que los dos números estuvieron variando al tiempo. ¿Sí? Fíjense que aquí quedó en ceros. Ahí hay una rayita que significa 0. Y aquí tengo el número que necesito acá. Y como lo que estoy restando es esto menos esto, pues esto me da 0.
Entonces, hay varias formas, y ustedes saben que en matemáticas hay varias formas de lograr los objetivos o que las operaciones me den de la misma manera, especialmente pues cuando sea algo así como esto que es aritmética básica. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo hasta aquí? ¿Entendieron la mecánica de la función buscar objetivo? Varió Sí, una profe, celda gracias. para encontrarlo. Eso tiene aplicaciones en la vida real, créanme. Bueno, primer ejemplo. Así, primer ejemplo. Vamos a hallar un punto de equilibrio. Entonces resulta que yo tengo esto, pues los datos aquí están muy globales. En la vida real esto tiene más detalles, pero eso no significa que uno no pueda hacerlo de esta manera. Yo vendí este mes 500 unidades a 5.000 pesos y cada unidad de esas me costó 3.000 pesos hacerla. Pues de antemano uno dice, no, pues me gané 2.000 pesos por unidad, ¿cierto? Sí, claro, me gané 2.000 pesos por unidad. Tengo mis ventas totales, ¿sí? Mis ventas totales que son la cantidad de unidades por el precio en que las vendí. Perfecto. Tengo mi costo de producción, lo mismo, la cantidad de unidades que se vendieron por el costo unitario de producción. Ahí ya debo haber tenido en cuenta los desperdicios, los desperfectos, las devoluciones, tengo que planificar garantías, tengo que dar sueldos, pagar impuestos, etcétera. Es decir, detrás de esos numeritos en la vida real hay una cantidad de detalles, ¿sí? Que son los que manejan bien los contadores. De eso se trata, de manejar esos detalles para que usted al final del año no diga, oiga, se supone que vendimos tanto, pero mire que esto pasó y estamos en saldo rojo, ¿sí? Entonces, hay otra cosa que es la utilidad neta. Pues la utilidad neta, ¿cuál será? Lo que yo vendí menos lo que me costó, pues eso es lo que realmente me gano yo, ¿sí? Entre comillas, porque se llama utilidad neta. Pero pues ahí a esa utilidad neta toca seguir restándole cosas. Entonces al final se gana uno 100.000 pesos. Así es, funciona esto. Bueno, entonces vamos a hacer dos ejemplos. Primero, ¿qué número o cantidad de unidades se deben vender para tener una utilidad de 5 millones de pesos? Es decir, que aquí, perdón, antes de eso, yo voy a copiar esto acá, ¿sí? Le digo copiar porque necesito que queden formulados, ¿sí? Las mismas fórmulas. Fijo, 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 y estos dos de acá, estos dos de acá, y estos dos de acá. Perfecto. Entonces vamos a hacerlo para esta columnita de acá. Listo. Ok. ¿Qué número o cantidad de unidades se deben vender para tener una utilidad de 5 millones de pesos? Entonces, para que este número, en lugar de ser 1 millón de pesos, ¿sí? Me diga cuántas de estas, es decir, obviamente debo vender más de 500, ¿no? ¿Sí? Y mantener los precios de venta y los costos unitarios. El resto de valores no importa porque eso depende de estos dos y de la cantidad de unidades. Pero si yo quiero que este sea 5 millones, pues aquí tendrá que haber un valor mayor que 500 para que al multiplicar y sumar y toda esta cosa, aquí me dé 5. Entonces lo vamos a hacer. Análisis de hipótesis. Bueno, uno lo puede hacer a mano. Claro. Voy a tirar un número así a la hora. Venga a ver, 1.000. Uy, no, son más de 1.000. Entonces, si me da 2 millones, digamos que 2.500. Ahí está. Sí, uno lo puede tirar a la mano. Claro. Aquí en este ejemplo, porque son números múltiplos de 5 y son poquitos y todo eso. Pero pues la idea sería que sea el buscador de objetivos el que nos dé ese valor. ¿Cuál es la celda que yo quiero definir? Esta celda, donde está la utilidad neta. ¿Con qué valor? Pues aquí no hay forma de decirle que esto es una celda, no. Aquí toca escribir el valor. Siempre se escribe. ¿Sí? Ahí dice 5 millones de pesos. ¿Y cuál celda es la que voy a cambiar? Pues voy a decirle acá. Cámbiame las cantidades de unidades vendidas. ¡Prum! Y llegó al mismo resultado que yo dije. Pues claro, sí, obvio, sí, que igual sigue siendo la misma multiplicación y la misma resta. ¿Sí? Entonces yo ya sé que para que mis utilidades crezcan en un 400%, yo tengo que
vender 2.500 unidades. ¿Sí? Entonces ahí es cuando uno dice, uy, hermano, esa meta está muy alta. ¿No? Porque a los gerentes les gusta poner números. No, no, venga, hagamos que esto suba aquí tanto y esto suba aquí. Pero si uno no, pues no hace un análisis como este detallado, dice, oiga, si hemos vendido solamente 500 para pasar de vender 500 unidades a 2.500, en la vida real eso no es tan sencillo. Bueno, segundo ejemplo, ¿sí? Si se venden 1.000 unidades, ¿qué costo unitario se debe manejar para lograr una utilidad de 2.352.250? Ok. Entonces, aquí yo digo que se vendieron 1.000 unidades, ¿sí? Y yo lo que quiero variar ahora es el costo. Ah, no, miento, el costo unitario, ¿sí? Este costo. ¿Para qué? Porque fíjense que cuando vendo 1.000, las utilidades son de 2 millones de pesos. Pero resulta que me dijeron, no, 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 jefe, para que tengamos mínimo el punto de equilibrio que es de 2.352.150, nos toca bajar este costo de acá. Entonces vamos a hacerlo con encontrar, buscar objetivo. ¿Cuál es la celda que yo voy a definir? Ah, pues esta misma, ¿sí? Solo que esta vez, esta celda tiene que llegar a 2.352.250. ¿Y cuál celda voy a cambiar? La del costo unitario, porque es la que se debe disminuir para que este objetivo se logre. Ahí está. Si yo logro bajar mi costo de 3.000 pesos a 2.648, logro el punto de equilibrio de los 2.352.250. Y ya me tocaría empezar a subir o bien el precio o bien la cantidad de unidades vendidas. ¿Listo? ¿Preguntas sobre este ejemplito? ¿Lo entienden bien desde el punto de vista de la matemática? La matemática es muy sencilla. Bueno, vamos a hacer el segundo. Sí, señor. Ok. Aquí también es sencillo. Este ya busca el precio, el punto del equilibrio. Entonces tengo una cantidad de unidades fabricadas, el precio unitario en que la vendes en $40. Precio sin... Ah, no, está correcto. O sea que vendí $4.800. Mis gastos fijos son de $1.900 y mis gastos variables son de $2.100. Luego, mi utilidad, pues, ¿qué es? De lo que estoy vendiendo, que son los 4.800, tengo que descontar los gastos fijos, que es lo que tengo que pagar en administración, nómina, servicios, ¿sí? Y tengo una serie de gastos variables que dependen, por ejemplo, de la cantidad de unidades fabricadas, o sea, los insumos, los transportes, los imprevistos, los contratos o los servicios que yo tenga que presentar que no son los normales, sino que no son los habituales. Entonces, toda esa plata tiene que salir de aquí, de mis ventas totales, ¿sí? Y entonces al final mi utilidad me queda $800. Entonces, lo que yo quiero es que, ¿en cuál sería el precio mínimo? El precio que lo que yo debo variar es esto, para que esta utilidad sea igual a estas ventas totales, ¿sí? Tengo que variar este de acá, para que este 800, no, miento, cuando llega, no, el punto de equilibrio es cero, perdón. Punto de equilibrio es cuando las ventas son iguales a los gastos, perdón, me estaba equivocando. Ahí está. El punto de equilibrio es cuando las ventas sean iguales a los gastos, o sea, que cuando esto de cero, ¿cierto? Es cuando la suma de los gastos fijos y los gastos variables me va a dar la misma suma de las ventas. Entonces, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Cuál es la celda que yo voy a variar? Pues esta de 800. ¿En qué valor la quiero terminar? Cero, porque es un punto de equilibrio. ¿Y cuál es la celda que yo voy a cambiar? Pues me dicen el precio unitario, ¿sí?
Tengo que variar ese precio unitario para que esto sea cero. Le digo aceptar. Ahí está. Si los vendo en $33, cubro mis gastos. ¿Sí? Pues como mínimo tengo que vender en $33 para poder cubrir mis gastos. Ya de ahí en adelante, pues es ganancia. ¿Listo? Profe, ¿lo puede repetir? Qué pena, nuevamente los pasos, por Ahí favor. está. Bueno, menos mal que funcionó el control Z. Vamos a análisis de hipótesis. Buscar objetivo. ¿Cuál es la celda que yo necesito definir? Esta, la de la utilidad. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio entre la producción y la venta es cuando la venta es decir, lo que yo recibo por ventas es igual a lo que yo saco por gastos. Por eso se llama punto de equilibrio. Están en ceros, mejor dicho. No estoy ni ganando ni perdiendo. ¿Sí? Si me voy a que los gastos son mayores, pierdo. Si me voy a que las ventas sean mayores, gano. Por eso se llama punto de equilibrio. Ventas igual a gastos. Y eso funciona en todo. Uno puede hacer una contabilidad mensual, llevar estrictamente hasta la última moneda que se gaste y darse cuenta si se está gastando más plata de la que está ganando. ¿Sí? O está apenitas a ras o le queda un superávit para hacer alguna inversión, algún gusto o pues cualquier cosa. Lo ideal es que su sueldo o lo que usted recibe por su trabajo pues esté por encima del punto de equilibrio. Pero para eso usted tiene que hacer un análisis juicioso de los gastos, ir anotando todo como un contador, que los contadores son muy estrictos en eso, y ahí decir, bueno, aquí me gasté tanto en esto, y discriminar y ver de dónde se puede hacer este tipo de análisis para gastar menos. ¿Listo? Pero eso funciona así. Con el valor cero, porque estamos hablando del punto de equilibrio. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Pues la del precio unitario. Precio unitario, pues si yo estoy sobrepasado en $800, pues es obvio que el precio unitario va a variar, pero hacia abajo, ¿sí? Porque este 800 tiene que disminuirse hasta cero. Le digo aceptar y efectivamente me da que el precio unitario mínimo para alcanzar el punto de equilibrio es de 33. Si yo le pongo aquí 34, fíjense que ya aquí empecé a ganar. Pero si yo le pongo 32,5, no, con 5, ahí ya estoy perdiendo. Aquí ya me aparece un menos. Estoy perdiendo $100. Y eso que solamente hice una variación de medio centavo. ¿Sí? Y este aquí ya me está dando, bueno, sí, en menos. Ya me está dando en menos. Ya me sale el signo menos ahí. Entonces, por eso el punto de equilibrio se logra con 33. 33. Ve qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Era 33 o era 34? 33. ¿Qué pasó? Era El valor de ventas totales. 33.3333333. Ah, bueno. Eso me pasa por no ponerle decimales. ¿Ven la importancia de los decimales? Mientras está aquí en datos. Entonces voy a dejarlo como estaba antes, que estoy como en 40, sí. Voy a dejarlo así con 2 decimales nomás. Sí, porque en dólares, los dólares trabajan los centavos. Aquí alguna vez trabajamos centavos, pero el bus costaba 1,25 centavos, algo así. Esta celda la necesito dejar en 0 y tengo que cambiar la celda del precio unitario. Efectivamente, 33.33 infinito, ¿sí? Porque ahí debe haber una división. Entonces yo ya sé que con 33,33, ¿sí? Digamos, ya uno, pues para efectos prácticos diría, no, pues 33,5 y ahí ya llegamos a un punto de equilibrio. Entonces, fíjense que me encuentra automáticamente eso. El último, ¿sí? Esto, yo no digo que no lo hacía porque sí lo hice, ¿sí? Eso que uno tenía, ay, necesito pasar esta materia. Y entonces empezaba uno a calcular promedios y empezaba a darle a la calculadora para ver
¿Qué necesitaba? ¿Qué nota necesitaba para obtener un promedio? ¿Sí? Entonces resulta que aquí, voy a cortar esto de aquí y lo voy a pegar acá. Listo. Necesito pasar la materia, ¿sí? Con 70 puntos. Entonces yo he presentado un examen de literatura, uno de lingüística, uno de historia. Aquí dice historia. No sé por qué me lo puso automáticamente así. Historia, uno de gramática. Me falta el de gramática. Y me tiré el de lingüística. ¿Sí? Mi promedio hasta ahora, ¿sí? Hasta ahora con las notas que llevo, voy pasando, pero en 6.5. Y yo necesito pasar por encima de 7. ¿Sí? Una época en que las calificaciones se mandaban por 10, sobre 100, ¿sí? Es lo mismo que las calificaciones que dan sobre 5, pero pues eso, así me calificaban a mí por lo menos cuando estaba en el colegio. Entonces uno decía, no, tengo que sacar alguna nota en el examen de gramática para subir este promedio 5 punticos, ¿sí? 5 punticos necesito subir eso. Entonces uno empezaba, no, venga a ver si paso con 6. Uy, no, eso no sube nada, toca con 7. Uy, no, así no, pues bueno. Y uno le daba y le daba y le daba hasta que al fin encontraba el valor. ¿Sí? Entonces vamos a decirle a buscar objetivo que me lo encuentre. ¿Sí? Recuerden, necesito que mi promedio sea mínimo 70 para que, pues para no tirarme la materia o para que me tengan la beca o bueno, X o Y cosas, para mantener el promedio de las demás materias. Entonces vamos a decirle buscar objetivo. ¿Cuál es la celda que voy a definir? Esta, porque es la que está formulada. Recuerdan que tenía una fórmula promedio de todas estas de acá. ¿Con qué valor? Pues mínimo 70. Sí, tirémosle al 70. ¿Y qué celda vamos a cambiar? Pues el examen de gramática que tengo. Venga a ver. Uy, una chica. Uy. 8.5. ¡Juepucha! Me toca sacar 8.5, claro, porque es que en estos yo me descuidé. 6 y 5, 5. Vea, yucas, me toca. Si quiero conservar lo que tengo, si quiero que el promedio no me baje. Bueno, muchas veces a uno le toca mantener promedios. Y eso es todo la primera parte. ¿Sí? Como se dan cuenta ustedes, es sencillo, ¿sí? Porque solamente estamos manejando una celda. Bueno, aquí es cuando uno llega y dice, oiga, ¿y qué pasaría? ¿Sí? Si yo, digamos, le digo que mi promedio no sea 7, sino 75, si quiero que el promedio me suba, vamos a ver cuánto me tocaría sacar. Y fíjense que lo Una calculo. pregunta. Dígame. ¿Estos solvers son para única búsqueda? O sea, no puedo dejarlo dependiente de, no tengo alguna manera de activarlo más rápido. Sí, con Solver. Estamos en buscar objetivo, ¿sí? Buscar objetivo solamente me encuentra una variable, ¿sí? Solamente puede variar una celda, un valor, ¿sí? Pero en Solver nos vamos a dar cuenta que sí se pueden hacer, pues es decir, que pueden variar más de una, sí, es decir, que puede variar más de una celda, ¿sí? No sé si era esa su pregunta. No sé si Sí, era esa la señor. pregunta. Ok, Sí. listo. Entonces, fíjense, me tocaría sacar 105, eso no lo puedo sacar. Lo máximo que yo puedo sacar es 100. O sea que el promedio me quedaría máximo en 73,75. Lo mínimo que tengo que sacar es 85. Y con eso, pues por lo menos mantengo el promedio. ¿Sí? Eso le pasa a uno por descuidarse al principio. Listo. Entonces con eso terminamos la primera hojita. Son los ejemplos más sencillos. Entonces vamos aquí a hacer dos ejemplos más. ¿Listo? También son sencillos. Aquí vamos a calcular algo que se llama el índice de rotación de personal. Resulta que antes de empezar el año había 75 empleados. Ingresaron 26
pero se fueron 15. Esas bajas pueden ser porque renunció, porque lo renunciaron, porque se pensionó, porque se murió, ¿sí? Varias cosas. Aquí dice, al final del mes, ¿sí? Había pues las personas que entraron, más los nuevos ingresos, menos las que se fueron. Había 86 personas. Y hago un índice de rotación que es las personas que salieron dividido el promedio entre las que había y las que entraron. Ah, no, entre las que había y las que entraron. ¿Sí? Eso es lo que se llama el índice de rotación. Como tiene porcentaje, ¿sí? Yo sé que esa división me da menor que 1. Entonces, como tiene porcentaje, esa división da 0,19. Pero el porcentaje, si yo le quito el formato de porcentaje, se lo dejo en número común y corriente, efectivamente 0,19, pero yo lo dejo en porcentaje, pues, para que se vea, bueno, es más, tiene 18,63 para ser exactos. ¿Listo? Entonces, ese es el porcentaje de rotación. Lo que se busca en una empresa es que la rotación de personal sea lo menos posible. Hay empresas o tipos de negocios, por ejemplo, los call centers, que tienen unos índices de rotación altísimos. Si eso entra y sale gente, y eso tiene un costo. No sé si dentro de ustedes hay alguien de personal, pero cuando entra una persona que toca afiliarla, que toca hacerle esto, los exámenes, que mire que el otro, que si toca darle dotación, que no sé, eso tiene un costo cada vez que una persona entra. Además que toca capacitarla, entrenarla, que aprenda de otro, es decir, no alcanza su punto de productividad antes de que pase lo que se llama la curva de aprendizaje. ¿Sí? Sí, pero y hay empresas que pues la rotación es muy alta. Hay empresas donde la rotación, usted ve la misma persona, uy, ¿usted hace cuánto está trabajando aquí? No, yo llevo 10 años y no se aburrió. No, me han subido el sueldo, me tratan bien y ya aprendí a hacer mi trabajo, entonces la paso suave. ¿Sí? Eso se veía antes, ¿no? Ahora, por los tipos de negocios y por la personalidad que tienen las personas más jóvenes, pues los índices de rotación de las empresas son bastante altos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Necesito que ese porcentaje de rotación llegue al 12%. ¿Sí? O sea, ¿cuántas personas máximo se pueden ir de la empresa para que este porcentaje quede en 12%? Otra vez, utilizando nuestra herramienta de buscar objetivo. Entonces, ¿cuál es la celda que yo quiero modificar? Pues quiero que sean los 18,63% que yo sé que está formulada. ¿Cuál es el valor al que yo quiero? 12. Tengo que ponerle el porciento. ¿Sí? Voy a dejar el 12 solito. No voy a cometer el error. ¿Y cuál celda voy a cambiar? Pues esta de las bajas. Uy, 1200. ¿Sí? Fíjense que cometí el error y pueden irse 151 personas y voy a tener menos 50 personas al mes. No me sirve. No me sirve porque se me olvidó ponerle el porcentaje. La otra forma que hay es decirle, no, pues que sea de 0,12, cambiando la celda de las bajas. Ahí está. 0,12 me sirve. O le puedo escribir directamente el 12%, que sería pues como la forma más ordenada de hacerlo, porque puede ser que haya alguien que diga, uy, ¿cómo así que 0,12 y ese 0,12 de dónde sale? Si aquí estamos trabajando con porcentajes. Fíjense que me da exactamente lo mismo. Puedo soportar, o es decir, pueden irse de la empresa 10 personas para bajar ese porcentaje de rotación de personal. ¿Sí? Y el último vamos a hacer intereses, cuotas de pago. ¿Cuál es la idea? Voy a pedir un préstamo. ¿Sí? Préstamo para comprar vivienda.
Las tasas de los préstamos para vivienda más o menos están alrededor del 10 al 12%, ¿sí? Pues eso estuve mirando yo en los bancos. Y uno puede pagar los créditos de 10, 15, creo que máximo hasta 20 años. Hay algo que se llama el pago mensual. Eso es lo que se llama la cuota fija, es decir, el banco llega y me presta 250 millones, tome los 250 millones para su casa. Y uno, yupi, voy a tener casa propia, porque eso en Colombia pues, es una de las cosas que todas las personas queremos, tener una vivienda propia. Pero pues, ¿quién saca 250 millones de pesos para comprar un apartamento así uno con uno? Pues muy poca gente. Y los que lo pueden sacar, pues viven en una casa que vale 25 mil millones de pesos. Entonces, a ellos no les interesa comprar un apartamento de 250. Entonces, el banco me va a prestar la plata luego de hacer los respectivos análisis, de llevarle todo el papelerío, de conseguir cuentas aquí, que me ayude aquí, etcétera, porque nosotros nos toca duro. Y uno dice, no, pues pactemos un pago hasta los 15 años. Es decir, si yo soy una persona que tiene 30 años, cuando tenga 45 años ya puedo decir que mi casita es propia. ¿Sí? Entonces, para eso, el banco me entrega a mí un valor que se llama el pago mensual, que va a ser constante a lo largo de los 15 años. ¿Cómo se calcula ese pago mensual? Uy, ya empiezan las funciones pago, por ejemplo. El último tema de este curso son las funciones financieras. Esas las manejan muy bien los financieros, pero nosotros las personas no financieras, pues no las manejamos tan bien. Pero como les digo, es bueno conocer de finanzas. Les voy a hacer una pregunta así como al margen. ¿Ustedes saben qué son las pruebas PISA? Estas pruebas PISA que se le hacen a los jóvenes. ¿No? ¿Ninguno? Pues en esas pruebas PISA, que son las pruebas a nivel internacional, cogen a las personas y les dicen, bueno, ¿qué tanto de matemáticas, de aptitud matemática sabe usted? ¿Qué tanto de comprensión de lectura sabe usted? Y hay algo que se llama educación financiera. Y nosotros los colombianos nos rajamos en eso. Mejor dicho, si usted no estudió economía o finanzas o contaduría, no sabe de eso, porque el ciudadano común no lo conoce. Entonces, ni sabemos matemáticas, ni sabemos leer y estamos mal educados financieramente. Entonces, no es malo aprender un poquito sobre finanzas. Listo. Entonces, vamos a utilizar la función pago. Esa es una de las funciones, pues la primera función de finanzas que vamos a trabajar. Entonces, esta función dice, calcula la cuota para el pago de un préstamo basándose en cuotas constantes y de interés constante a lo largo de todo el plazo del crédito, o sea, el crédito de vivienda en Colombia, ¿sí? Porque me calcula cuánto tengo que pagar yo para tal monto que me prestaron, con tantos pagos anuales fijos, porque durante los 15 años tendré que hacer 15 por 12 pagos, ¿sí? Y a una tasa de interés que no va a variar a lo largo de todo el plazo del crédito. Entonces, la sintaxis de la función es esta. Me dice la tasa. ¿La tasa cuál es? Pues es la tasa del interés utilizado en el préstamo. En este caso sería el 12%. El número de pagos que tiene el préstamo. Yo puedo hacerlo mensual o anual. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer mensual porque yo tengo porque los desembolsos que yo tengo que hacer son mensuales. El valor presente es el que me prestaron, ¿sí? Es el que me prestaron lo que tengo que llegar. Y el valor final después del último pago, pues cuando uno diga, ay, por fin, 15 años después mi casita es mía, pues el valor final tiene que ser cero. Por eso, por defecto, el valor final puede ser cero. Pero a veces el valor final puede ser diferente de cero, ¿sí? Porque yo me voy a ir del país, entonces necesito saber cuánto tengo que dejarle de deuda a la persona que hipotecó el apartamento, ¿sí? Se pueden hacer todo ese tipo de cálculos. Y el tipo, pues, es cuando vencen los pagos. Uno que es vencimiento
al final del periodo y otros que vencen al principio del periodo. Entonces, la función pago, si ustedes se fijan, está tomando D19, o sea, la tasa de interés, pero esa tasa de interés es anual. Por eso, al dividirla por 12, yo tengo la tasa de interés mensual, ¿cierto? ¿Sí? El año, pues, dividido por la cantidad de meses. Y aquí tengo el número de periodos, pero yo tengo 15 años. Luego, los periodos van a ser de 12 meses por año, sería 15 por 12. ¿Sí? Para que me dé todos los meses que yo voy a terminar pagando eso. Y el de 18, que es el valor del préstamo. ¿Sí? Entonces, esa es la función. Pago es una función financiera y la función pago me da un número negativo porque yo estoy sacando de mi bolsillo para pagar. ¿Sí? Entonces, por eso es que da un número negativo, porque es un desembolso. ¿Sí? Es algo que yo tengo que sacar de lo que yo me gano para pagar. Bueno, algunas características del crédito de vivienda es que las tasas van del 12 al 11, sea vivienda de interés social o no. Algunos bancos le bajan a la tasa un puntico, 2 punticos, si ellos están financiando el proyecto. Las personas pueden tener entre 18 y 74 con ingresos mensuales comprobados. La edad mayor no puede ser, la edad mayor del solicitante no puede superar los 85, sumando el tiempo del crédito, ¿cierto? Sí, o sea, 85 menos 15. Puede tener 70 años la persona. Esta es la parte más difícil. Eso es horrible. Se deben consolidar ingresos familiares entre los cónyuges, los padres que tengan hijos solteros, los hermanos que sean solteros, pues para poder mejorar la capacidad del pago y acceder al crédito. ¿Sí? Es decir, estos ingresos mensuales normalmente los llaman ingresos mensuales familiares. ¿Sí? Cuando tiene que sumarse el sueldo del señor y si en la casa hay solo uno que trabaja, ya. Y pues hay préstamos que van desde los 6 millones y 15 millones. El monto de las cuotas, y esta parte también está calculada acá, el monto de las cuotas del préstamo no puede superar el 40% de los ingresos individuales o consolidados. Es decir, usted destina 40% de lo que recibe mensualmente para pagar el crédito y el 60% para vivir. Sí, por eso una persona que está pagando cuotas, pues le toca apretarse el cinturón. La cuota es constante en pesos y la tasa fija durante la vigencia del crédito. Y hay variaciones entre 5 y 20 años. Entonces, preguntas. Si mi capacidad de pago es de 4 millones, es decir, después de eso, bueno, este de acá, si ustedes lo ven, es el 100%, es decir, este sería, perdón, entonces esto por el punto 4. Sí, sí, es el 100%. Es decir, para poder desembolsar 3.420.016 pesos mensuales, mi salario mínimo, entre salario, lo que se llama los ingresos familiares, tiene que ser de 7,5 millones para poder pagar este crédito. De lo contrario, el banco me dice, ay, cuánto lo siento, no puedo prestarle. Y es cuando uno dice, sí. Y esa es la parte, por eso les digo, esa es la parte difícil de conseguir aquí en Colombia. Pues para los que trabajamos, ¿no? Honradamente. Los que trabajan deshonestamente, pues no necesitan pedir créditos. Entonces, si yo puedo pagar aquí 4 millones de pesos, ¿sí? ¿Cuál podría ser el interés que se adecue a esa cantidad? ¿Sí? Es decir, para este mismo crédito, con este mismo plazo, ¿cuál sería el interés máximo que yo puedo soportar ahí? Si yo puedo pagar 4 millones de pesos. Entonces, volvemos de nuevo a la herramienta de análisis, de buscar objetivo. Lo que está formulado es esto de acá, ¿sí? Ese 3.420.000. Y aquí, ¿cuál es el valor que yo quiero finalmente? Pues 4 millones, porque yo digo, puedo pagar 4 millones de pesos. Y
¿Cuál celda voy a cambiar? Es la del porcentaje, ¿sí? Ese porcentaje creo que puede, no sé si sube o baja, no me acuerdo. Entonces miremos a ver que si sube o si baja. Uy, sí, sí, quieto. ¿Qué pasó ahí? Cancele. ¿Qué pasó ahí? Ah, es que usted le puso 14. Sí, le olvidó que eso era porcentaje. ¿Ven? Eso pasa cuando uno deja los números. Ah, miércoles, momentico. Es este de acá, ¿sí? Cuando el valor sea de 4 millones de pesos. Y cambiando la celda esta de acá. Uy, ¿cuál debería ser el interés para adecuarse a esta cantidad? Perdón un momento. Está entre 18,5. Me debe dar como 18, ¿y por qué me está dando? ¿Por qué me está despiponando eso? Si ven que sí se puede manualmente, pero uno se demora. Está ahí. O sea que es 45. Mm. Bueno, está por ahí, ¿sí? Pero entonces, ¿por qué no me lo encuentra? ¿Por qué no me encuentra eso? Si esta es mi capacidad de pago. Y eso está bien formulado. Es decir, si yo pago, si eso está bien formulado. Creo que ya sé el error, profe, es que le debemos colocar menos 4 millones cuando ¡Ay, debemos buscar el claro, mucha objetivo. pelota! Gracias. Y yo vea, ahí pongo negativo porque es desembolso. Mucho menso, mucho menso. Me merezco una cachetada, listo. Buscar objetivos. Sí, efectivamente, nuestra celda de acá. Y aquí es menos 4 millones, muchas gracias. Cambiando la celda de porcentaje. Y ahora sí debe dar un número. Ah, claro. Vea. 17,86%. Es decir, podría soportar más, ¿cierto? Podría soportar más interés. Pero mis ingresos mensuales tendrían que ser de 10 millones de pesos. Tenaz, ¿no? Tenaz. Voy a copiar los valores originales acá, porque pues vamos a seguir haciendo ejercicios con esto de aquí un momentico. Listo, entonces ahora de nuevo. Entonces mi análisis, bueno, ya entendimos ese análisis de hipótesis, ¿cierto? Muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí dice que es negativo. Claro, no hubiera encontrado nunca nada. Cambiando el valor del porcentaje. Listo. Podría pagar hasta una tasa de 17,86%. Uy, eso está re alto. Pero pues, al paso como va la economía colombiana, puede llegar a ser. Ojalá que no, pero puede llegar a ser. Segunda, si los ingresos mensuales familiares son de 9 millones de pesos, ¿cuál es el precio máximo del inmueble que podemos pagar? Es decir, si yo gano, si entre mi esposa, mi hija mayor, mi hijo mayor y yo ganamos 9 millones de pesos, ¿cuál es el costo máximo del inmueble que podemos pagar? Entonces voy a devolver los valores originales aquí al 12 y ya se calcula ese. Sin embargo, lo que yo quiero maximizar es este de acá, ¿sí? Ahí me dice que son 7 millones y medio. Entonces lo que yo voy a variar es este de acá
Sí, sí, mis ingresos mensuales familiares. Debo Para cambiar encontrar... total del préstamo, ¿no? ¿Cómo? El que debería variar es ingreso, el que debería variar es total del préstamo, ¿no? Claro, el total del préstamo es el que... No, pero es que este es el que voy a variar, sí, efectivamente. Y me voy a basar es en este de acá. Sí, porque recuerden que este está también relacionado, perdón, este está relacionado aquí con este. ¿Listo? Está formulado. ¿Sí? Entonces vamos a variar, buscar objetivo. Esta celda, este sí es positivo, ¿no? 9 millones. ¿Y cuál es la celda que voy a cambiar? Esta de acá. Ahí está. Uy, pues puedo comprar un apartamento hasta de 300 millones, 299.957.990. ¿Sí? O sea, me puedo meter en un apartamento de 300 millones. Si antes ganando 7 millones y medio, podía meterme en uno de 2 millones 500, de 250 millones. Y pues ahí hay 50 millones de diferencia. ¿Sí? Entonces, si tengo mayor capacidad adquisitiva, pues puedo tener uno de estos. Ok, bueno. La última pregunta. ¿A cuántos años debo tomar el crédito si el inmueble cuesta 250 millones de pesos y... Uy, ¿cuál? No. Ah, no, y mi capacidad de pago es de 4 millones de pesos mensuales? Lo mismo, similar a este de acá, pero no va a variar el interés, sino que va a variar la cantidad de tiempo. ¿Listo? Entonces volvemos a los valores anteriores. 250. Listo. Ok. Entonces yo puedo pagar 4 millones de pesos acá. ¿Sí? Y lo que quiero ver es que me varíe este. O sea que este es el que está formulado y es el que voy a variar. Perdón, voy a variar este para lograr aquí 4 millones de pesos. Listo. Volvemos al buscador de objetivos. Le decimos otra vez de este. Volvemos a poner menos 4 millones, porque recuerden que es un desembolso negativo en contabilidad. Y voy a variar los pagos en años. Necesariamente tiene que disminuirse el tiempo, ¿cierto? Si yo doy una mayor cuota, disminuyo el tiempo y ya no son 15 años, sino 8,3 años. Sí, de pronto, ¿sí? Funciona. Entonces, todo este tipo de cositas puede hacer uno utilizando esta función, ¿sí? Puede imaginar escenarios, puede mirar cosas, puede hacer diferentes veces el mismo cálculo con diferentes valores, ¿sí? O puede decir, no, ¿qué pasa si entonces ya el ingreso se nos disminuye y todo eso? Bueno, cosas así, ¿sí? Porque en 15 años pasan muchas cosas, ¿sí? Antes, estoy hablando de hace 30 o 40 años, las personas sí podían tomar créditos así porque estaban fijas en los trabajos, ¿sí? Por ejemplo, mi mamá, ella duró trabajando en la misma Secretaría de Educación como 30 años, una cosa así. Mi hermano también es docente del distrito y él lleva trabajando allá, pues, lleva los años de los años. En cambio, a mí sí me ha tocado pasar por diferentes empresas a lo largo de mi carrera. Entonces, es diferente. Lo máximo que yo he durado en una empresa son 7 años. No sé ustedes. Pues la tendencia ahora es que uno no dure mucho tiempo en los trabajos. ¿Por qué? No sé. Las empresas se acaban y si son empresas pequeñas, mucho más. Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿No vamos? Bien. Es una Bien, herramienta bien, útil. bien, bien. Es una Bien, herramienta profe. útil. Vean, uno de mis trabajos fue como, pues mi primer trabajo fue en mantenimiento. Y a uno le tocaba hacer cálculos, proyectando de pronto
piezas que tocaba cambiar, basado en los análisis, en los históricos, toda esta cosa. Y una herramienta como esta le ayuda a uno a mirar qué pasaría si le bajamos la calidad al repuesto, si cambiamos esto. Es decir, estas herramientas le permiten a uno esa proyección hacia el futuro. Bueno, entonces vamos a seguir, ahora sí, con Solver. Solver, bueno, buscar objetivos es una herramienta de Excel. Solver es un complemento y hay una diferencia pequeña entre ellos. Es un complemento de Excel. Este permite realizar cálculos para lograr o alcanzar un resultado óptimo, es decir, con Solver se pueden encontrar objetivos optimizados en modelos lineales y no lineales. No sé si dentro de ustedes hay ingenieros industriales, ahí hay unas materias que se llaman programación lineal, ¿sí? Esos son los de modelos lineales. Y pues normalmente los modelos lineales son rectas o son curvas suaves. Y modelos no lineales son los que tienen discontinuidades. Pero pues hay muchas investigación de operaciones, el problema del transporte, el famoso problema del vendedor que va de diferentes ciudades, que necesita encontrar una ruta óptima, ¿sí? A raíz de un modelo lineal, pues las personas que hayan estudiado o estén estudiando eso, se acordarán, dirán, ay, vea, eso se hace con Solver. O de pronto en la misma universidad les dijeron, oiga, hagan esto con Solver, ¿sí? Pues yo no vi eso, pero pues he aprendido a manejar el Solver. Entonces, me permite hacer análisis que determinan un valor máximo o mínimo, es decir, me permite maximizar, por decir algo, ingresos o minimizar costos en una celda donde esté nuestra función objetivo. Siempre cuando yo hablo de funciones objetivos, tanto en buscar objetivo como en Solver, estoy hablando de funciones formuladas, es decir, que tengan igual, así sea un número por un número, como lo vimos en el primer ejemplo. Y realizando cambios en otras celdas que se llaman variables para encontrar la solución óptima al sistema o al problema. Bueno, también involucra ¿qué? Parámetros, que son números o valores que no dependen de las decisiones y que son independientes. Y otra cosa que es muy importante, que son las restricciones, que son las limitaciones que debo tener en cuenta para poder tomar esa decisión. Por defecto, Solver viene desactivado. Les dije, es un complemento, no es una función de Excel. Entonces toca activarlo. ¿Sí? Para activar Solver, pues uno se va donde dice archivo. ¿Sí? En archivo le dice opciones. Busco una opción que se llama complementos. ¿Sí? Y ahí le dice complementos de Excel. Y le dice go, ir. Vamos a mirar cuáles son los complementos de Excel. Normalmente, cuando uno tiene su sistema operativo nuevecitico, pues aparece que este Eurocurrency, que estas herramientas de análisis y que este BBVA vienen todos desactivados. La idea es ponerle un chulito aquí donde dice Solver y darle a aceptar. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Hagan, por favor, miremos archivo, opciones, era en complementos, ¿sí? Fíjense, todos estos complementos son los que vienen ahí. Y aquí le decimos, hay complementos Excel, complementos con paquetes, bueno, solo los de Excel, vamos a decirle ir. Fíjense que yo tengo habilitadas las herramientas para análisis y el Solver. ¿Este para qué es? Bueno, herramientas de análisis de datos para estadística e ingeniería. Ese lo habilité, yo no me acuerdo por qué lo habilité. Y Solver, que es lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, esto es mínimo tener habilitado el Solver. Por favor, hagan eso en su Excel. Antes de continuar, me confirman, por favor, cuando lo hayan hecho. Y si tienen problemas, avisen para compartir pantalla y ver qué es lo que pasa. Si ya lo tienen activado, pues no hay problema. Entonces, en la pestaña de datos, les debe salir análisis y les debe salir Solver. Creo que también en programador sale Solver.
Ah, bueno, aquí también se pueden manipular los complementos en la pestaña programador, que necesariamente la tenemos activada porque lo hicimos cuando hicimos los macros. También está complementos de Excel y aquí pueden escoger el solver. ¿Listo? ¿Me avisan, por favor? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Todo bien? Ok. Yo no lo tenía activado, pero al activarlo desde complementos de Excel, solo me aparece como tal Solver. No tengo que activar nada Perfecto. más, ¿sí? Eso sabe de qué depende de las versiones de los programas. ¿Sí? Pero Solver es una herramienta que está como desde el 2010, o sea, muchos años. ¿Sí? O antes, porque la teoría matemática detrás de esto tiene 100, 200 años, entonces eso no es nuevo. Bueno, entonces una vez habilitado Solver, entonces vamos a mirar cómo es que trabaja este Solver. Ah, no, miento, vamos es aquí. Listo, habilitado Solver. Entonces Solver tiene, esta es la parte que pues es medio aburridora. Resulta que Solver trabaja con algo que se llaman métodos numéricos, ¿sí? Y para eso hay una cantidad de algoritmos que se han desarrollado y los siguen manejando. Y bueno, eso es, de hecho, hay una materia que se llama, en la universidad que se llama así, métodos numéricos. Pero Solver tiene tres, hay muchos más, pero Solver utiliza tres. ¿Qué nos interesa saber? Pues hay uno que se llama LP Simplex, ¿sí? Y este es el que se usa en programación lineal y solo trabaja con funciones lineales, es decir, las que impliquen sumas, multiplicaciones, aritmética. ¿Sí? Esas son las funciones lineales. Se usa para minimizar o maximizar problemas como ¿qué? Mezcla de productos. Por ejemplo, cuando yo estoy haciendo algún producto químico, una, ahora hacen muchos perfumes o cualquier cosa, se puede utilizar este programa por eso. Programación de vuelos o de vehículos, inversiones, ¿sí? Pero con más de un parámetro, ¿no? Mirando más de un parámetro. Presupuestos de capital, mirando más de un parámetro. Entonces, todos esos son problemas de programación lineal. Se utiliza el método Simplex. El otro método se llama GRG non-linear, o sea, el gradiente reducido generalizado. Bueno, ahí estoy hablando en chino de pronto para algunos de ustedes, pero el gradiente es como cambian las curvas. Eso es todo, no es más. Entonces, este método, el GRG no lineal, se utiliza con sistemas no lineales. Un sistema no lineal es el que las fórmulas matemáticas tienen polinomios o tienen funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan? Seno, coseno, tangente, y el polinomio es x al cuadrado más 3x al 3. Esos son los famosos polinomios. Lo que uno veía por allá en álgebra, en el bachillerato, que todo el mundo adoraba. Dios, todo el mundo odiaba esa vaina. ¿Sí? Pero que sean suavizados, es decir, que sean continuos. Entonces, lo que hace Solver es buscar la pendiente de la función objetivo en función de los valores de entrada y determina la solución hallando algo que se llama derivada, que es algo que uno ve por allá en cálculo alguna vez, que es la pendiente de la curva justamente donde están los valores de entrada. Nosotros no tenemos que hacer eso, ¿sí? Eso no lo hacemos nosotros. Lo único que necesitamos nosotros es saber que GRG se utiliza cuando hay polinomios y hay trigonométricos. Y ya, para de contar. Si la función es así, de esta forma polinómica o trigonométrica, utilizo GRG unidad. Si solamente tiene sumas, multiplicaciones, divisiones y esta cosa, utilizo simplex. Listo. Yo no necesito saber más. No me interesa saber más. ¿Cómo lo hace? Eso ya lo hace Excel. Que lo haga Excel. ¿Listo? Otra cosa. Esta solución tiene algo que se llama condiciones iniciales, ¿sí? Es decir, cómo inicio o qué valores tiene antes de resolver el problema, ¿sí? Bueno, ¿cómo trabajan estos? Pues esto es una curva suavizada. Fíjense que baja, sube, baja y vuelve y sube, ¿sí? Entonces lo que hace el GRG lineal es buscar los mínimos
y los máximos de las funciones. Aquí tenemos, por ejemplo, un mínimo local, este de aquí sería un máximo, y aquí sería el mínimo global. Se llama global porque pues este mínimo es menor que este otro mínimo, ¿sí? Entonces, la función tiene que ser de este estilo. Pues que no tenga discontinuidades. Y por eso se utiliza GRG no lineal cuando la función objetiva... bueno, si yo tengo condicionales o tengo funciones de búsqueda o tengo funciones de valor absoluto, que creo que el valor absoluto lo vimos dentro de nuestro formato cuando vimos funciones matemáticas, que es aquel que me convierte un número negativo en positivo y el positivo me lo deja positivo, no se deben utilizar el GRG. Para ese tipo de funciones no suavizadas se utiliza el método evolutionary, evolución de generaciones, ¿sí? Este es un método que resuelve todos los problemas de sistemas no lineales no suavizados, ¿sí? Se encuentra la solución óptima, pero es mucho más lento. No sé si ustedes se acuerdan del señor Carlos Darwin, aquel que pronunció la ley de la selección natural, ¿sí? La idea de la selección natural es que haya mutaciones. Las mutaciones son algo normal porque este de aquí le salió un cromosoma, etcétera, etcétera. Pero que a medida que las especies han ido mutando o cambiando características, pues van ido adaptándose muy bien a su ambiente. Yo me acuerdo que me lo explicaron con los osos pardos y los osos blancos. Y los osos pardos pues no servían para vivir en la nieve, en cambio los osos blancos sí, y se confundían con la nieve. Entonces los pardos en la nieve se extinguieron, pero los osos blancos se quedaron. Entonces así me explicaron a mí la ley de la selección natural. Entonces, este método inicia con una población aleatoria con ciertos valores de entrada y estos se utilizan para calcular los resultados relativos a lo que se está buscando. Cuando encuentra una solución, la llaman semilla. Y de ahí vuelve a hacer lo que se llama otra evolución, como las mutaciones que tenemos nosotros los seres vivos, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, cada evolución, entonces la segunda evolución será la semilla de la tercera evolución, y así sucesivamente hasta que encuentre el valor. Este método puede ser lento, dependiendo obviamente de lo que yo esté buscando, pero pues trabaja, ¿sí? Entonces, la segunda evolución evalúa a los ganadores. Recuerden que en la evolución los ganadores son las especies que perduran, ¿sí? Los perdedores son las especies que se van, los mamuts, los dinosaurios, aunque los dinosaurios fueron por otra cosa, pero el mamut evolucionó en el elefante, ¿sí? Los lobos evolucionaron en los perros, ¿sí? Y son especies ganadoras porque cada vez se van adaptando más al ambiente que tienen. Y así sucesivamente hasta que encuentran la solución, ¿sí? O sea, y la solución se detecta cuando ya los cambios sean mínimos, ¿sí? Cuando ya entre población y población no haya ningún cambio, Excel llega y dice, listo, ya, es esta. De pronto nunca sea cero, pero sí un valor muy bajo. Entonces ahí es cuando dice, Solver, listo, terminé, ¿sí? A veces uno pone Solver y no le pone límite de tiempo y ¡ja! ¡ja! Va, almuerza y todavía está desarrollando eso. Y todavía vino un momentico, hay que ponerle límite a las cosas. Los ejemplos que vamos a hacer de esto no son muy complicados porque pues hay que tener un problema muy bien entendido para poder utilizar una solución como esta. Bueno, entonces, ¿qué vamos a trabajar en clase? Esto, ya puesto que se acuerdan de esto y dicen, ay, profe, yo pensé que ya no iba a volver a ver eso nunca más en mi vida después del bachillerato del colegio. Sí, son sistemas de ecuaciones lineales. Eso lo resolvimos nosotros obligatoriamente, lo hicimos en bachillerato en algún año y dependiendo de la carrera que estudiamos, también lo hicimos en la universidad. Entonces, hay unos sistemas que son de dos ecuaciones con dos variables, x y y, y hay otros que son de tres ecuaciones con variables x, y y z. ¿Listo? Estos dos sistemas están probados, las soluciones existen, entonces los vamos a hacer ahorita. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer con el solver? Bueno, este polinomio.
Uy, profe, polinomios, ¿qué es eso? Espero no estar haciéndoles o haciéndoles tener malos recuerdos, porque también esto lo vimos alguna vez en el colegio, ¿sí? Pero esto se puede hacer con Solver, el famoso polinomio. Entonces, a uno le decían, haga la gráfica del polinomio. Y uno, ahora hay una herramienta, hay herramientas que uno llega en la web, le ponen, no sé, ¡pum!, lo hacen. Y uno, si eso hubiera existido en mi época hace 30 años. Pero bueno, entonces aquí para el polinomio vamos a utilizar el no lineal. ¿Por qué no lineal? Porque estos son sistemas de ecuaciones lineales, y de hecho se llaman así, pero aquí nosotros nos damos cuenta que esto es una curva, ¿sí? Que el polinomio da una curva. Pero la curva es suave, entonces vamos a utilizar GRG no lineal para resolver el polinomio. Y vamos a tener una celda objetivo con la misma variable y un valor de X que es el que yo quiero encontrar. ¿Sí? Porque fíjense que aquí solamente está X. Lo que pasa es que X está elevado a diferentes potencias y está multiplicado por diferentes coeficientes, así se llama. Bueno. Y pues vamos a hacerle también restricciones. La primera restricción, vamos a hacerlo primero sin restricciones y después con restricciones. La primera restricción es que tenga un rango, ¿sí? Que X pueda estar en el rango de -1000 a 1000, ¿sí? Y cuando X sea mayor a -1000. Y una vez hallados esos rangos, pues se restringen. Y ahí se van restringiendo hasta que vamos a encontrar cuál va a ser, pues cuáles van a ser los ceros del polinomio. Y cuál va a ser el valor de X que satisface la ecuación. Bueno, y creo que con este terminamos hoy. No sé cuánto nos falta. Sí, creo que con este, si alcanzamos de pronto a hacer este, que es el del método evolucionario. Esta es una función muy simpática. Es como de valor absoluto. Me está diciendo, oiga, si el valor de X es impar, entonces pongo un 1. Pero si es par, pongo un -1. Entonces, en el 1 va a ser positivo. En el 2 va a ser negativo. En el 3, positivo. En el 4, negativo. ¿Sí? Y también se le está dando un valor que es coger el valor de X y restar la mitad de X y eso multiplicarlo por el 1 o por el -1. Cosa de que la función, a medida que va pasando, va creciendo por acá y por acá, pero de manera discontinua. ¿Sí? Eso pues, aunque ustedes no lo crean, hay unas cosas que se llaman teoría de señales donde se ven este tipo de cosas y, ay Dios, son unas matemáticas horrorosas. Pero bueno, eso existe. Entonces, la idea es encontrar con la fórmula y maximizarlo para una celda que va a cambiar. Digamos, encontrar un valor máximo dentro de un intervalo que sería, por ejemplo, de 0 a 20, porque esto va a crecer hasta el infinito y más allá, ¿no? Pero entonces vamos a limitarlo. Vamos a decirle que las restricciones es que la x sea mayor que 0, ¿sí? Porque si no, si yo le digo una x menor que 0, ay Dios, no sirve, no sirve, no nos sirve. Que x sea un entero para que no se demore toda la vida y que vamos a restringir que x sea menor o igual que 20. Vamos a ponerle también un límite de tiempo. Inicialmente lo vamos a hacer sin límite de tiempo, ¿no? Para darnos cuenta que a ver cuándo llega. Y vamos a ir poniendo las restricciones una por una. ¿Listo? De pronto ustedes no están acostumbrados a hacer esto, pero créanme, no están del otro mundo. ¿Preguntas, inquietudes sobre lo que vamos a hacer? Bueno. No, señor. Ok, entonces empezamos. Sistemas de ecuaciones lineales. Esto es cuando a uno le decían en el colegio, resuelva el sistema x más 6y igual a 27 y 7x menos 3y igual a 9, y entonces a uno le metían los determinantes, la regla de Kramer, la regla de Sarros, y uno se tiraba las hojas del cuaderno haciendo calculitos, toda esa vaina. A mí me tocó hacer esto a mano hace más de 40 años, pero me tocó hacerlo, ¿sí? Entonces, tenemos dos ecuaciones. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Pues escribirlas bien, ¿sí?
Aquí las escribo yo como debería escribirlas en Excel, diciéndole x más 6y igual a 27. Este 27 y este 9 se llama el término independiente. ¿Sí? Y cuando uno le decía en el determinante que vaya cogiendo el término independiente y vaya rotándolo por los otros cosas y el determinante, igual, todo eso, pues a los que se acuerdan o tienen hijos y les ha pasado de que, ay, ayúdame a hacer esto. Sí, a mí me ha pasado también. Y los primos y las amigas que tienen hijos chiquitos, bueno, pero bueno, listo. Entonces, esta ecuación se reescribe, ¿sí? Porque yo tengo que tener las dos ecuaciones igualadas a cero. Para reescribirla, en la primera yo lo que hago es coger el 27 y pasarlo a restar, que pasa al otro lado del igual con el signo cambiado. Y el 9 también pasa como un menos 9, entonces reescribo las ecuaciones y ahora me dan cero. ¿Sí? Ahora me dan cero. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Utilizar la función suma producto. ¿Sí? Resulta que al final yo tengo que encontrar un par de números o un par de valores X y Y que al multiplicar el número por X, sumar ese número por 6Y, ay, aquí me falta el 6Y. Aquí me toca multiplicarlo por Y, por 6 y por Y, ¿sí? Y restarle 27, eso me tiene que dar 0. Eso tiene que dar 0, ¿sí? Y tengo que encontrar un número, pero este no va a ser número 3, tiene que ser el mismo número 1, que al multiplicarlo por 7 y multiplicarlo por X, y después restarle el número 2, esto tiene que dar 0. ¿Sí? Entonces cojo el número 1, lo multiplico por 7 y lo multiplico por Y, por X. Y después cojo este número 2, lo multiplico por 3 y lo multiplico por y a eso le resto 9 y tiene que darme 0. Eso es lo que realmente tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, lo que yo planteo, y esto se parece a los determinantes que uno tenía antes, es que cada una de las ecuaciones tiene algo que se llaman los coeficientes. Los coeficientes son esos números que están multiplicando a las dos variables X y Y. Entonces, aquí tengo el coeficiente 1 porque esto es X, o sea, está multiplicado por 1. Aquí tengo 6 porque es el que está multiplicando a este Y. Aquí tengo menos 27 porque este es el término independiente. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 1 más 6 menos 27. 1 más 6 menos 27. Para la segunda ecuación es 7 menos 3 menos 9. 7 menos 3 menos 9. Entonces yo tengo aquí ya los coeficientes y tengo el término independiente. ¿Y la igualdad cuál es? Pues esto tiene que terminar siendo igual a... Ah, no puedo poner el signo igual, salvo que define estas celdas como texto. No pueden ser generales, listo, ahora sí, texto y esto es igual. Igual. No me dejó. Igual, ya sé, un espacio, igual. Ahora sí. Espacio, igual. Con las comillitas, ¿no? O con las comillitas, sí. Bueno, listo, texto igual. O sea que esto de aquí, ¿sí? Tiene que ser igual a esto. Aquí yo tengo los dos valores de X y Y, ¿sí? Aquí tengo X y aquí tengo Y y los inicio en 0. Estos coeficientes no cambian. No cambian porque esos son los que definen la ecuación y los términos independientes tampoco cambian porque son las constantes que tiene la ecuación. ¿Qué sí cambia? Pues esto de acá, S27, y entonces usamos una función que se llama suma producto. Suma producto, ¿qué hace? Coge, aquí tengo 2 por 2, ¿cierto? Entonces coge este de acá y lo multiplica por este. Y coge este de acá y lo multiplica por este. Y al final esos resultados del producto los suma. ¿Ya? O sea, está haciendo la ecuación. Aquí está escrito, pero a la antigua. Aquí está escrito con la función suma producto. Y dice que más H14. Ah, pues es que H14 es el término independiente, vea. H14.
el término independiente se suma. ¿Sí? Se suma así sea negativo. Sí, igual cuando yo sumo un número negativo estoy restando. Entonces, por eso las dos funciones se resuelven con la función suma producto. ¿Y qué estoy multiplicando? Pues los valores que yo necesito encontrar de X y Y con los coeficientes. ¿Sí? Fíjense que aquí hay dos celdas y aquí hay dos celdas. Y aquí estoy multiplicando ambos rangos de las dos celdas y estoy sumándole el término independiente, que en este caso pues es negativo, pero pues igual esto me da menos 9. Por eso me da menos 27 y 9, porque la suma producto, si esto es 0 y esto es 0, ¿cuánto me dan los productos? 0. Cualquier cosa, perdón, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Por eso a uno le decían antes, ay no, multiplícate por 0 y váyase. Mejor dicho, desaparezca. Aquí anoté la sintaxis de las dos funciones y esto es lo que yo tengo que averiguar. ¿Sí? Yo ya lo había hecho antes, entonces yo sé que son 3 y 4. Entonces, ¿cómo utilizo Solver para este sistema lineal? Esto es lo que está formulado, ¿cierto? Esa igualdad es la que está formulada. ¿Sí? Estos valores de aquí, para satisfacer la ecuación, necesito que haya aquí un valor. Voy a ponerlos para que ustedes vean lo que pasa. Que satisfacen que la igualdad de 0, o sea, que se cumpla esto de acá, ¿sí? Que se cumpla esto, que el par de valores X y Y, que al multiplicarlos y sumarlos y restarlos, esto me dé 0, es cuando la igualdad llega a ser 0, ¿sí? Yo puedo empezar aquí con 1 y con 1, igual no me da la igualdad, o puedo empezar con 0, 0, realmente no importa. No sé si los puedo dejar vacíos, creo que también los puedo dejar vacíos. Bueno, listo. Entonces, lo que yo voy a encontrar es esto. ¿Y qué voy a variar? Estos dos valores. Lo podría hacer con buscar objetivo, pero es que buscar objetivo solamente me permite variar un valor. ¿Sí? Si buscar objetivo me permitiera variar dos valores, lo podría usar. Pero esta vez vamos a usar el solver como un buscar objetivo para dos valores. ¿Listo? Entonces, vamos a datos, buscamos solver y nos aparece esta linda pantallita. ¿Cuál es mi objetivo? Ah, pues mi objetivo es este de acá, ¿cierto? Esos dos de ahí, esas dos celdas. ¿A qué tiene que ser igual estas dos celdas? Pues ambas tienen que quedar en 0. ¿Sí? Ambas tienen que quedar en 0. Como esas dos son las que están formuladas y dependen de esta y de los coeficientes, entonces me dice, ¿cuáles son las celdas que yo voy a cambiar? Pues las celdas que yo voy a cambiar son estas dos. ¿Listo? ¿Tiene alguna restricción? No. Estos sistemas de ecuaciones lineales no tienen restricciones. Cuando yo le digo, bueno, por defecto viene lo no lineal, ¿sí? Ahí dice GRG no lineal. ¿Funcionaría? Miremos a ver. Entonces le pongo aquí no lineal, lo dejo por defecto, debería funcionar, y le digo resolver. Entonces dice la celda objetivo debe ser única en cada hoja activa. Aceptar. Momento. Momento, porque me dice que en cada hoja activa. Ok. ¿Yo despiché otra cosa? No sé. Voy a dejar solamente esta hoja activa. Solver. Voy a escoger mi igualdad. Voy a decirle que sea 0 y voy a escoger los dos valores que van a cambiar. Estos dos valores. Y listo. Hágale. Ve qué pasó aquí. La celda objetivo debe ser única. La celda objetivo debe ser una única celda en la hoja activa. Ya. Listo. Ya. Cerrar.
Entonces, aquí no puedo escoger sino una sola celda. Listo. Una de estas. Me dice que una sola. Listo. Bueno, y la otra condición que esto sí tiene que ser igual a 0, variando estas dos. Bueno, y la otra condición que es este 9, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos ahí? No, pues, fíjense que aquí dicen sujeto a las restricciones. Las restricciones son cosas que complementan este objetivo. Entonces, voy a agregar una restricción que se da referencia a esta celda de acá, ¿sí? Y que esta celda sea igual a 0. O sea, me va a mover estos dos valores, teniendo en cuenta esta celda para ser igual a 0 y esta celda también para ser igual a 0. O sea, es como tomar dos funciones de buscar objetivo y compactarlas en una sola. Yo le digo aceptar y aquí ya me queda la restricción. Entonces aquí tengo que J14 sea 0 y que J15 también sea 0. Ahora sí le voy a decir resolver y ahora me dice efectivamente que Solver ha encontrado una solución que cumple todas las restricciones y condiciones óptimas. Conservar la solución, vea, aquí dice 3, 4, ¿cierto? Y los valores que yo esperaban era 3, 4. Me lo resolvió con el método no lineal y por lo menos en este computador ni me di cuenta. Voy a decirle aquí restaurar los valores originales y volver al cuadro. Le voy a aceptar para llegar acá y decirle no, ya lo hice por el método no lineal. Hágalo por el método simplex, que es el método lineal. ¿Ustedes qué creen que va a pasar? Pues tiene que pasar lo mismo, tiene que encontrarme las soluciones. Resuelva. Efectivamente, también las encuentra, 3 y 4. Entonces, en estos ejemplos que son triviales, que son sencillos, pues los dos métodos funcionan. ¿Listo? O sea que el no lineal también funciona para sistemas lineales. Le voy a decir aceptar y le voy a decir cerrar y aquí ya me quedaron las dos. Fíjense que la igualdad ya llegó a 0 y estos dos valores de X y Y cumplen con este sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? Ahora lo vamos a complicar. 3 ecuaciones. Uy, cuando uno veía eso, ay, Dios mío. Ay, eso salían unas matrices. Bueno, pero bueno, eso fue en esa época. Lástima no haber tenido estas herramientas cuando yo estaba en el colegio. Pero bueno, listo, igual, lo mismo. Nos toca utilizar Solver. Lo mismo, tenemos la matriz de coeficientes que sale de la ecuación, la matriz de términos independientes, que es cuando yo paso estos valores al otro lado del igual, que pasan con signo cambiado, y no necesito más. ¿Sí? Ah, no, sí necesito. Lo mismo, sumas productos. ¿Suma producto de qué? De estos tres valores multiplicados por estos tres valores y sumados. Y a ese resultado se le resta, o se le suma, perdón, el término independiente. Y así tengo las tres ecuaciones iguales. ¿Sí? Tres sumas de productos, pero cada una la hace para la ecuación 1, ecuación 2, aquí dice, esta es ecuación 3, para la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, la mecánica es exactamente la misma. Venga, aquí a chiquito un poquito. Eso. Solver. Ah, me toca borrar las cosas que están acá. ¿Qué voy a buscar? La primera. ¿Sí? La primera. Listo. ¿Esto varía? No, no varía porque tiene que ser igual a 0. Este origen sí, sí varía porque tiene que ser estos tres valores de acá. Listo, ahí están. Este, pues me toca eliminarlo, ¿sí? Porque me toca añadir dos nuevos, porque ese que borré era de la ecuación anterior. Yo le voy a decir agregar. ¿Cuál es la celda de la referencia que voy a usar? La otra, la que no metí dentro de la ecuación, o sea, este, tiene que ser igual a 0. Agregar esa restricción. La otra restricción es esta, que tiene que ser igual a 0.
y le digo aceptar. O sea que con esta cosa le dicen, no, 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 pues resuelva un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, se hace de la misma manera. Se separan los coeficientes, los términos independientes, se hacen las igualdades, se pone una, y para 6 ecuaciones tenían 5 restricciones, ¿sí? Y las encuentra. Encuentre usted a mano una solución para un sistema de 6 ecuaciones y verá cómo le va. A la fija se equivoca, ¿sí? Y vamos a hacerlo primero por el método, es decir, esto sirve, créanme que esto sirve, ¿sí? Así sea para hacer las tareas del colegio, ayudar a los hijos, lo que sea, esto sirve. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este. Aquí ya, fíjense que aquí ya me puso valores en X, Y, Z, ¿sí? Y esos valores pues concuerdan con los que, estos ejemplos yo los encontré, ¿sí? Los busqué. Entonces le voy a decir que restaure y que vuelva al cuadro de diálogo. Y vamos a hacerlo por el método no lineal. Voy a decir que resuelva. Fíjense que me vuelve a encontrar los mismos valores. Restaure y vuelva. Y vamos a hacerlo por el otro método. Arriesgando ahí. Uy, vamos a tomar cafecito. Ahí no lo he encontrado. No sé si lo encontró. Le voy a dar escape. Vamos a mirar, detener. Y efectivamente también lo encuentra. ¿Sí? También lo encuentra porque el método evolutivo funciona para sistemas lineales y no lineales, pero pues en este caso lo encuentra y todo, y no sé cuánto se demoró realmente, pudo haber sido un segundo, sino que siguió iterando. Entonces voy a decirle, voy a dejar este método simplex, que es el método adecuado para resolver este problema, y si yo le digo aceptar, pues aquí me deja ya los valores. Fíjense que la igualdad terminó siendo 0. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Habían hecho esto antes?